Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permite, Señor, que los ángeles nos acompañen y su Espíritu Santo nos guíe. Bendiga, Padre, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para esta ocasión es una pregunta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 17 y el versículo 26, el Señor Jesús dijo, San Juan, capítulo 14, versículo 17 y versículo 26. Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mora con nosotros, y le dice Jesús a los apóstoles, y estará en vosotros. Mora con ustedes, está con ustedes, pero cuando venga el día de Pentecostés, entonces morará en ustedes, estará en ustedes. Ustedes estarán en el Espíritu. El versículo 26 del capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os enseñará, os recordará. La pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Viene para morar con los apóstoles y luego en el Pentecostés se depositó en los apóstoles. Jesús dice que viene para enseñar y viene también para recordar todo lo que yo os he dicho, lo que Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos. Cuando seguimos buscando, entonces entramos en algunos detalles interesantes y sobresalientes y hermosos. En San Marcos capítulo 13, el versículo 11, dice la Biblia, pero, dice el Señor Jesús, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Y ahora dice el Señor, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando estén delante de los concilios, cuando lo pongan en un cuestionamiento, cuando lo traigan delante de los tribunales, no se preocupen. Es el Espíritu que hablará en ustedes y a través de ustedes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Habla a través de los apóstoles. San Lucas, capítulo 12, versículo 12. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. No estamos motivados en las opiniones, los argumentos o las palabras que los hombres puedan inventar. Estamos enfocados y ocupados en
qué es lo que Dios dice a través de su palabra a los seres humanos. No estamos interesados en lo que los hombres dicen acerca de Dios, pero sí estamos interesados en lo que Dios le dice a los hombres. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. La Biblia fue inspirada, soplada por el Espíritu Santo. San Lucas capítulo 12, versículo 12. Mire qué interesante, dice el versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Con cierta frecuencia, las personas que tienen el privilegio de compartir la Biblia a través de los estudios bíblicos han vivido experiencias como esta. Hay momentos donde le hacen pregunta a usted y de una manera automática usted empieza a responder esa pregunta y otra pregunta. Los textos de la Biblia aparecen en su mente, salen por su boca, cada uno de sus contenidos, y usted se maravilla y se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Y usted ve cómo la gente cambia su actitud y cambia su aptitud con relación a usted y con relación a la Biblia. Cómo el Espíritu a través de usted empieza a hacer milagros y maravillas, se puede decir. Su boca se convierte en una catarata por donde sale el agua de vida. Y el agua de vida es el Espíritu Santo. Sale la palabra de Dios. El Señor puede trabajar a través de usted. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, mire qué cosa linda. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es ¿qué hace el Espíritu Santo? San Juan 6:63, dice el Señor Jesús, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Da vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, si está lleno o llena del Espíritu Santo, usted tiene la vida. Recuerde que la vida es Cristo Jesús. Recuerde que Jesús es la fuente del agua de vida. Y recuerde que el agua de vida es el Espíritu Santo. Hay una relación estrecha entre Jesús y el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 17 y versículo 26, ya lo leímos. Ahora, mire San Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio acerca de mí. Presentará las pruebas y las evidencias acerca de mí. Traerá al conocimiento mi persona, mi misión, la obra que realicé. Recuerde que la misión que Cristo vino a cumplir es la misión del Padre. Y la misión que el Espíritu Santo viene a cumplir es la misión de Jesús y es la misión del Padre. Y la misión que usted y yo estamos cumpliendo es la misión del Espíritu Santo, es la misión de Jesús, es la misión del Padre. Todos hemos entrado a la misión del Padre. Por eso hay un compromiso tan fuerte entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, todo el cielo. Hay un compromiso serio con usted cuando usted decide ser parte de la misión de Dios. Y allí comienza la maravillosa experiencia donde podemos ver lo que hace y de lo que es capaz el Espíritu Santo. San Juan capítulo número 16. Mire qué cosa linda. ¿Cómo habla la Biblia? ¿Cómo habla el Señor Jesús? San Juan capítulo número 16, versículos 7 al 11. Dice Jesús, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Ya sabemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y Cristo aclara, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. La obra del Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento, cambio de la mente, produce en nosotros la conversión, que es el nuevo nacimiento, produce en nosotros la transformación, produce en nosotros el cambio, la regeneración. El Espíritu Santo, a través de su palabra bendita, nos hace participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo, por la palabra que Él inspiró, nos hace nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, la conversión. Jesús pagó el precio del pecado, Jesús resolvió el problema del pecado y ahora el Señor Jesús comisiona al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, realiza en nosotros, con nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso Jesús dice claramente, Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo que produce los cambios en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que hace efectiva y eficaz la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús. Si el Espíritu Santo no aparece en la escena, imagine usted. Cuando leemos los versículos 13 al 15 de San Juan capítulo 16, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Número 1, nos guiará a toda la verdad. Número 2, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y sigue diciendo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo. Y ahora vamos al libro de los Hechos del Espíritu Santo, conocido como los Hechos de los Apóstoles. Y ponga cuidado cómo este maravilloso libro, escrito por Lucas, nos va describiendo qué hace el Espíritu Santo. Ponga cuidado porque ahora es un mosaico maravilloso de diferentes actividades que realiza el Espíritu Santo. Cuando usted le permite a la Biblia hablar y le permite a su cerebro recibir o captar lo que la Biblia dice, y le da permiso al Espíritu Santo que vaya aclarando su mente con la Biblia, usted comienza una experiencia nueva en la vida. Entra a una nueva dimensión, entra a la dimensión espiritual. La gente se ha acostumbrado a ser religiosa. Religión significa en latín religare. Todo aquello que lo liga o lo une a algo, a alguien de alguna manera es una religión, como criar caballos, ovejas, criar vacas, como trabajar la tierra, ser agricultor. Todo lo que lo liga a usted, lo liga, lo religa, lo vuelve a ligar a algo, es una religión. Cuando se trata de Jesucristo, se supone que usted debe practicar una relación con Dios, una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo. Y entonces la consecuencia de tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente, la consecuencia de esa comunión con Dios, de esa comunión con el Padre, de esa comunión con el Espíritu Santo, de esa comunión con el Hijo, produce en usted una nueva persona, un nuevo nacimiento. Y ahora, entonces, usted recibe la simiente incorruptible que viene de lo alto. Recibe una nueva simiente porque usted ha renacido, no de cosa corruptible, sino de incorruptible por el Espíritu Santo que vive y permanece para siempre. Todo esto ocurre a través de la palabra de Dios. Entonces ahora usted tiene dos simientes, la de abajo que hereda de sus padres, la simiente de arriba que no peca ni puede pecar.
y usted decide cada día cuál de las dos va a alimentar. Lo interesante es que usted puede saber cada día cuál de las dos ha sido alimentada. Y eso le hace ver en su propia vida, por su propia experiencia, qué está pasando con usted. Si solamente es una gente religiosa o es una persona espiritual. Las personas religiosas están muy ocupadas en las formas. Las personas espirituales están ocupadas en el fondo. ¿Qué significa esto? Si usted es un cristiano, usted mostrará a todo el que le conoce, o una cristiana, usted mostrará que usted conoce y ama a Cristo. Eso es un cristiano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué hace el Espíritu Santo? Mire qué interesante se pone esto. Hechos capítulo 2, versículo número 4. Vamos un poquito rápido para ver todo el material que habla de lo que hace el Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si lee el capítulo 2, descubre que en esa fiesta que se celebraba en Jerusalén, había venido gente de cada rincón de la tierra, con distintos idiomas, distintas lenguas. Ahora el Espíritu se derrama sobre los apóstoles, 120 que están en el aposento alto, y entonces los habilita, les capacita con las lenguas necesarias, con los idiomas necesarios para que puedan predicar el Evangelio. De allí la bendición, la maravilla de cómo el Espíritu les da a ellos la herramienta necesaria para anunciar el mensaje que es en Cristo Jesús, el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le dio nuevos idiomas. Versículo 17, Hechos 2:17. Dice Pedro, y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, predicarán, presentarán mi mensaje. Y es precisamente lo que pasa en Pentecostés. En el versículo 26 dice el apóstol, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo número 18, vimos, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el versículo 33, Pedro dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué está haciendo Pedro? Predicando. ¿Qué hizo Pedro? Predicar, presentar la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro inmediatamente le dice, Pedro les dijo, arrepentíos, cambien su mente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predica, el Espíritu habla a través de Pedro. La gente pregunta y Pedro dice lo que deben hacer. Y cuando usted sigue leyendo versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un discurso, un sermón, 3,000 personas fueron bautizadas. En el capítulo 4, versículo 31, la Biblia sigue diciendo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Capítulo 4, versículo 31, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
con ahínco, con tesón, con dedicación, con firmeza, con entereza la palabra de Dios. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo en los apóstoles. En el capítulo número 8, versículo 29 del libro de Hechos de los Apóstoles, mire qué hace más el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 29. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos trabajando ahora con el tema, la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? Esta pregunta en el libro aquel que se está distribuyendo, el Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. Esta es la pregunta número 47. Dice Hechos capítulo 8, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le habla a Felipe. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le habla a los apóstoles, le habla a los discípulos. Mire usted lo que dice el capítulo 9, versículo 31. Recuerde, dijimos al comenzar esta sección que íbamos a presentar las evidencias y las pruebas a una detrás de la otra para que usted saque su propia conclusión. Presentamos las evidencias bíblicas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Aquí estamos leyendo lo que hace, lo que hizo con los apóstoles y lo que es capaz de hacer con usted y conmigo. Capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y dice ahora, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban, crecían, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Fortalece la iglesia y la hace crecer. Si usted mira la Biblia, se da cuenta que la clave del evangelismo es el Espíritu Santo. Que la razón de ser del evangelismo es Jesús, pero la clave de hacer avanzar, de hacer crecer, de hacer cumplir su propósito, su objetivo, el sacrificio de Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 12 al 16. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Capítulo 11, versículo 12 al 16, dice el 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu le habló a Felipe, el Espíritu ahora le habla a los otros apóstoles. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Pedro está relatando su experiencia con Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel viene a la casa del centurión y le dice que mande a buscar a Pedro. Cuando usted lee la historia completa, ve cómo el Espíritu va y habla con Pedro para que venga con los que el centurión Cornelio envió a buscarlo. Y Pedro está contando su experiencia, está relatando cómo el Espíritu Santo movió las cosas. Recuerde, en el capítulo número 8 encontramos a Felipe dando una campaña en Samaria, pero un ángel viene y le dice, Felipe, vete por ese camino desierto. Cuando va por el camino desierto, el Santo Espíritu le dice, acércate a ese carro. Y entonces Felipe le habla al eunuco, el tesorero de la reina de Candace, que viene de África. Una relación hermosa entre el ángel, el Espíritu Santo y el elemento humano. Aquí se está dando lo mismo. El ángel le habla a Cornelio, Cornelio manda a buscar a Pedro, Pedro recibe la visita del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, ve con ellos, y ahora Pedro viene y está relatando lo que pasó. Dice el versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, lo que le dijo el ángel a Cornelio. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio. Note usted que en el evangelismo están involucrados el cielo y la tierra. Note usted cómo el evangelismo, la misión es de Dios. Jesús viene y ejecuta la misión de Dios. El Espíritu Santo viene y trabaja en y con la misión de Dios. Y los ángeles son participantes de la misión de Dios. Y el elemento humano tiene el privilegio, el derecho, el gozo de ser parte de esa misión de Dios. Dice Pedro, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo envía el ángel, como el Espíritu Santo le habla a Pedro, como el Espíritu Santo viene con Pedro, como el Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio y toda su casa. Y al hacerlo, entonces ellos también se hacen participantes en el maravilloso programa de salvación para las almas. Amigo, amiga, hermano, hermana, es de vida o muerte estar llenos y llenas del Espíritu Santo. Es de vida o muerte el sellamiento por el Espíritu Santo. Mire usted qué cosa linda. Dice el versículo 28. Recuerde, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Como este profeta, lleno del Espíritu, anuncia esa hambruna. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Anuncia lo por venir a través de la persona escogida, hombre o mujer, y entonces esto se cumple. Dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién habló? El comandante. ¿Quién habló? El director. ¿Quién habló? El presidente. ¿Quién habló? El que está dirigiendo este negocio. Estos dos pónganme en la parte que lo voy a mandar a una misión. Y mire qué cosa linda. Versículo 4 dice Hechos capítulo 13, versículo número 4. Ellos entonces, y dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Enviados. ¿Quién los comisionó? El Espíritu Santo. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién los habilitó y preparó? El Espíritu Santo. ¿Quién es el comandante? El Espíritu Santo. ¿Quién está dando las órdenes? El Espíritu Santo. A esto póngamelo aparte. Dice un imperativo, apartadme. No es una petición, es una orden. A esto póngamelo de aparte que lo voy a mandar a una misión. Cosa linda. Dice el versículo 52, Hechos 13:52. La Biblia, recuerde, es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando usted le cree a Dios y toma su palabra y se llena de su palabra, entonces usted está participando de la naturaleza divina. Usted está siendo guiado o guiada por el Espíritu de Dios. Entonces usted es un hombre o una mujer que está al servicio de Dios. Es un colaborador o una colaboradora de Dios. Capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Llena a los discípulos de gozo. En medio de la prueba, llena a los discípulos de gozo. Capítulo 15, versículo 28, el Concilio de Jerusalén.
Se celebra el concilio en Jerusalén para tomar decisiones de qué vamos a hacer con los gentiles que se están bautizando, que se están convirtiendo, qué haremos con las costumbres y las fiestas judías en relación a los gentiles que se están convirtiendo. Y me gusta esta frase, esta expresión que aparece en el capítulo 15, versículo 28. Recuerde que estamos trabajando con el título ¿Qué hace el Espíritu Santo? Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Administrando. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros también. El equipo de trabajo está de acuerdo en lo que debemos hacer. De manera que el Espíritu Santo es parte del equipo, es el comandante, el director, el presidente, el jefe del equipo de evangelismo y él es el que decide cómo se hace y qué es lo que hay que hacer. Capítulo 16, versículos 6 y versículo 7. Mire qué cosa linda. Capítulo 16, versículo 6, versículo 7. ¿Por qué estamos haciendo esto de esta manera? Cuando usted le cree a Dios, Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios significa que acepto lo que alguien me contó. Creerle a Dios significa que viví una experiencia con Él, que me relaciono con Él, que soy amigo de Él, que conozco cuál es su agenda. Y de allí la importancia de llenarnos de la Biblia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, repito que debería ser Hechos del Espíritu Santo, encontramos esa experiencia de los discípulos, de los apóstoles, con Dios a través del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 6, versículo 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice ahora, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién está prohibiendo? El comandante. Comandante, ¿quieren ir aquí? No, no es el tiempo, no van para allá. Punto y se acabó. Y sigue diciendo el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No, Señor, para allá no van ahora. ¿Quién comanda esto? El Espíritu Santo. ¿Quién da las órdenes? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dirigir y comandar la obra de Dios en la tierra. Permítele al Espíritu comandar, quítese del medio. Deje que el Espíritu defina las cosas, llénese de la Biblia, venga a la Biblia, vaya en ayuno y oración. Abra de nuevo su comunicación con el cielo, déjese de inventar. Miren la Biblia cómo se hizo, cómo hizo Jesús. Uno, cómo hizo el Espíritu Santo con los apóstoles. Y entonces extraiga de ahí los contenidos necesarios, el método necesario, las estrategias necesarias y demás para hacer la obra que Dios quiere hacer. Capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, versículo número 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos eran 12 personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan. Pero ahora Pablo les explicó más claramente cómo son las cosas y después que Pablo los bautizó de nuevo, entonces fueron llenos y llenas del Espíritu Santo. Y aquí dice que 1, hablaban nuevas lenguas y 2, profetizaban, predicaban, anunciaban el Evangelio. Cuando la samaritana se encontró con Jesús en el pozo de Jacob, cuando la samaritana fue llena del agua de vida, dejó el cántaro y salió corriendo a Samaria a predicar, a anunciar, a profetizar, a decirle a la gente. ¿Quién estaba hablando a través de la samaritana? El Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de recibir la unción del Espíritu para terminar esta obra de predicación. Capítulo 20. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 20, versículo 23. Dice Pablo,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este momento? Le aclara a Pablo lo que le va a pasar. El Espíritu insistió más de una vez para que Pablo corrigiera y cambiara ese camino, pero no lo cambió. Siguió firme en lo que él pensó que era lo que debía hacer. Versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién lo puso como obispo sobre la iglesia? Dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El comandante, el director, el presidente, el jefe, el que dirige esta cuestión, el que está al frente de la predicación del Evangelio, el encargado por parte de Dios el Padre, por parte de Jesucristo, de guiar, dirigir y comandar esta cuestión que estamos haciendo. Pero, ¿cuál ha sido la estrategia de Satanás? Que la gente no conozca al Espíritu, no conozca la obra del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos redescubrir los planes y propósitos de Dios. Necesitamos descubrir de nuevo el método, la manera como Dios hace las cosas. La palabra método significa el camino a seguir. ¿Cuál es el camino a seguir? Dios lo definió a través del Espíritu Santo. Cuando seguimos mirando en el capítulo 21, el versículo número 4, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y hallados los discípulos, dice Hechos 21:4, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. No vayas. Pero a Pablo le pegó la gana de ir. Y el resultado, usted ya lo sabe. Amigo, amiga, seamos cuidadosos cuando escojamos la agenda. Le recomiendo que siga la agenda de Dios, que siga la agenda del Espíritu. Es muy probable que la vida de Pablo se acortó porque decidió no oír, desoír lo que el Espíritu le está diciendo. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero bueno, Pablo también era cabezón. Dice el versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Se lo están diciendo, se lo están aclarando y él insiste, no, pues yo sí voy, pues yo sí voy. Ah, pues usted sí va así, pues váyase, compadre. Y mire lo que pasó. Dios nos libre de hacer lo que nos dé la gana. No importa cuán santo haya sido usted, los resultados son dolorosos. Capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, versículos 25 al 27. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es la pregunta número 47. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Y hemos visto muchos de los perfiles y las actividades que hace el Espíritu Santo. Veamos ahora en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los versículos 25 al 27. Dice la Biblia, Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo,
ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Advirtiéndole al pueblo, anunciándole el cumplimiento de una profecía. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Esto es lo que vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos ahora brevemente qué dice el libro de Romanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia es la que enseña la Biblia. Cuando usted utiliza el método bíblico gramático descriptivo, se enriquece porque no está llenándose de las conclusiones de un hombre, no se está llenando de los pensamientos de un hombre, no se está llenando de las opiniones o criterios de un hombre. No, no, no. Usted se está llenando de la palabra de Dios, se está llenando de lo que el Santo Espíritu inspiró. Usted está bebiendo de la fuente directamente. No es alguien que toma un vaso y toma un poco del agua y bebe un poco y le dice, ahora mira, prueba esto, espérate. Vamos directo a la fuente. La fuente es Jesús, el hogar de vida es el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Derrama el amor de Dios sobre nosotros. Mire qué ternura. Mire qué cosa hermosa. El Espíritu derrama el amor de Dios sobre nosotros. Necesitamos el amor de Dios, imprescindible. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Derrama el amor de Dios sobre nosotros. Y si es verdad que estamos llenos y llenas del Espíritu Santo, y si es verdad que hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y si es verdad que hemos sido convencidos de pecado, convertidos del pecado, y estamos siendo santificados y purificados del pecado, entonces veremos cómo el Espíritu nos habilita y nos capacita para el cumplimiento de la misión. Cómo nos prepara el Espíritu Santo para ser bautizados en el Espíritu y ser habilitados, habilitadas con poder sobrenatural para hacer una obra sobrenatural. Permita a Dios que descubramos el secreto. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. ¿Con quién te estás relacionando? Dice Romanos capítulo 8, versículo número 2. La Biblia es hermosa. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo hace que la ley del Espíritu de vida me libre de la ley del pecado y de la muerte. Si acepté vivir en Cristo, no en Adán, si acepté a Cristo, entonces, número 1, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo recibimos a Jesús. A través del Espíritu Santo nos llenamos de su palabra. A través del Espíritu Santo recibimos perdón de los pecados. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo se entiende esto? Justificación significa liberación de la culpa del pecado, liberación del castigo por el pecado. Justificación significa perdón de Dios. ¿Quién hace posible todo esto en el conocimiento nuestro? El Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 16. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el espíritu de aquel, el espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre Celestial, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios vivificará nuestros cuerpos mortales. Así que, dice Pablo, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué hermoso, como Pablo lo sigue diciendo, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todo el proceso. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toda la obra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos muestra, nos enseña, nos da las evidencias de que si aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y permitimos que el Espíritu venga a nosotros, entonces somos hijos e hijas del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es hermosa. Versículo 26, Romanos capítulo número 8, dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. No se puede explicar, no se puede analizar, no se puede describir hasta dónde se empeña, se interesa el Espíritu Santo en nuestra salvación. Gemidos indecibles no se pueden explicar. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos capítulo número 15. Dice Romanos capítulo 8, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede. Se presenta delante del Padre en nuestro favor. Romanos capítulo 15, versículo 16 al 19, aquí vamos a aterrizar. Romanos capítulo 15, versículo 16 al 19, la Biblia es maravillosa, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Romanos capítulo 15, versículo número 16 al 19, dice el 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Y dice ahora, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién estaba en Pablo? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio poder? El Espíritu Santo. ¿Quién le habilitó? El Espíritu Santo. ¿Quién se compromete a santificar a los que se entregan? El Espíritu Santo. Permita a Dios, mi amigo, mi amiga, que esa sea la experiencia suya y mía. Finalmente, dice el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí
a Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todo lo que hemos visto. La pregunta, amigo, amiga, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que envíe su Espíritu a su vida y el Santo Espíritu venga y produzca en usted el querer como el hacer por su buena voluntad? Le lave con la sangre de Cristo Jesús, le vista con su manto de justicia, el Santo Espíritu lo llene con su presencia, cambie y transforme su vida para que usted refleje la vida de Jesús. ¿Le acepta a usted ser el mensajero o la mensajera de Dios para llevar la salvación a las personas? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Le decimos sí. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos cambie y nos transforme en la imagen y semejanza de Jesús. Le decimos sí, Padre querido, para que el Espíritu venga con su espada bendita y rompa todas estas cadenas que el enemigo impone sobre nosotros. Que el Santo Espíritu venga con su palabra bendita y nos muestre, nos enseñe, nos instruya en el conocimiento de Jesús. Y entonces en nosotros se cumpla la promesa de Jesús. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestra voluntad, todo nuestro ser a usted para que su Espíritu haga en nosotros conforme a sus santos propósitos. Nos entregamos en sus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.